Estimados participantes, antes de iniciar la siguiente conferencia, por favor, de parte de los auspiciadores Unfarma, nos piden unos minutos. Sí, van a tomar una fotografía del evento. Les pedimos su colaboración. Muchas gracias. Ya pues, puede ser saludando, alzando tal vez la bolsa de Sun Pharma, pero que sea un saludo, lo estamos mandando a la misma India, ahorita están ellos armando una reunión. ¿Ya? A ver. ¿Es en serio? ¡Saludos! Ya, y ahora una foto, Listo, 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias por su colaboración, estimados participantes. Continuando con las conferencias de esta primera jornada de actualización para residentes de psiquiatría, tengo el placer de presentar al doctor Miguel Ángel Pinto Salinas. Él es médico cirujano, titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en educación médica por Harvard Medical School. Actualmente es médico residente de psiquiatría en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor y coautor de publicaciones científicas de alcance nacional e internacional, con experiencia en análisis metodológico y estadístico para trabajos de investigación científica. Su trabajo académico se centra en la educación médica y la salud mental, áreas que orienta a mejorar la salud de las personas mediante un enfoque centrado en la persona, promoviendo la calidad de vida a través de la medicina, la educación médica y acciones de compromiso social. Además, un compañero querido de la promoción de San Fernando. Palmas para él, por favor. Muy buenas tardes con todos. A ver. Muy bien, pues soy Miguel. En cualquier momento me pueden hablar. Hola Miguel, y hablamos de cualquier tema relacionado a educación. Realmente, luego de 2 brillantes ponencias, un simposio de temas clínicos, ese tema está como un poco fuera de lugar, pero era menester también de reunir a los residentes para poder hablar y hacer una reflexión crítica basada en ciencia y también en conceptos humanistas sobre la situación o la circunstancia contemporánea de la educación en psiquiatría en el país. Entonces, para ello, el propósito inicial era como hablar de una psiquiatría jerárquica versus horizontal, pero pienso que esto no se reduce solamente a hablar de eso, sino a hablar de los modelos educativos que ha habido a través del desarrollo histórico, la parte internacional de cómo están las cosas en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Así que lo llamé la cultura educativa en la psiquiatría peruana, del enfoque jerárquico a la comunidad de aprendizaje. No tengo conflictos de intereses, fines académicos, no hay ningún alegado biológico, no se sustituye ninguna guía. El objetivo puede ser bastante amplio, pero me interesa hacer lo siguiente: generar una comprensión crítica, histórica y fundamentada en ciencia sobre la cultura educativa en la psiquiatría peruana. Impacto del enfoque jerárquico, el currículum oculto, las dinámicas de poder en la formación del psiquiatra para reconocer los efectos de identidad profesional, la neurobiología del aprendizaje y la ética del ejercicio clínico para proponer una transición reflexiva y viable hacia comunidades de aprendizaje que articulen la jerarquía técnica, horizontalidad ética y formación centrada en la persona. Al final del día, todo esto que he hablado trata de hablar de hacer una educación mucho más centrada en nosotros, en los profesores y en los pacientes para el beneficio de la salud pública del país. Me interesa proponer una educación más humana. Se puede decir de varias formas, y esto tiene una cuestión media engorrosa, pero ahí vamos. En la agenda también la he estructurado en mi mente como para presentar, creo, en un congreso más de educación, pero trataré de ser más enfocado al tiempo que tenemos.
Una introducción, el marco conceptual sobre jerarquía, poder, comunidad de aprendizaje, pinceladas, la genealogía de la educación médica en el Perú, porque me interesa que podamos saber de dónde venimos, por qué nos comportamos, por cómo nos estamos comportando, de dónde vienen nuestros patrones de información social, los superyoicos. El currículum oculto, que es algo fascinante, una orientación psicoanalítica, es un sesgo mío, trauma formativo y teoría informacional. Con sangre entra la letra, los que hemos estudiado por acá, eso se ha escuchado mucho en el hospital, en un hospital que está cerca de la Facultad de Medicina, que se decía mucho, con sangre entra la letra, así me formé yo. Violencia, neuroplasticidad y aprendizaje, modelos internacionales, alternativas, educación transcultural, sistema metódico médico como sistema complejo de poder, pros y contras del modelo jerárquico, propuestas del modelo integrador psiquiatría peruana y conclusiones. De cada una de estas se puede hacer una exposición. No pretendo hacer que haya como expertos en educación, sino de promover la reflexión crítica sobre el tema. Esto va a estar fundamentado básicamente sobre la epistemología y la profundidad filosófica de Michel Foucault y también de Pierre Bourdieu, básicamente para hablar acerca de los sistemas de poder, de la teoría de campos del poder, pero también acerca de algunos fantasmas que vamos a ver a través de los pasadizos. ¿Cómo se forma actualmente el psiquiatra en el Perú? La educación médica puede ser un proceso de adquisición de competencias. No es exactamente que pases por una fábrica para que sepas cómo indicar ketamina, no es ketamina, sino básicamente para poder serte competente como médico psiquiatra. Tienes que saber algunas teorías, algunos procedimientos, también algunos patrones procedimentales y actitudes. Se puede desgregar eso de otra forma. Técnico científico, ético y filosófico, lo que siempre el doctor Huarcaya critica mucho de la falta de profundidad filosófica del médico psiquiatra actual, y la parte política, que es fundamental y todos no somos exentos de esto. Hay una paradoja educativa, la formación en el cuidado de la salud mental, pero con estructuras muchas veces basadas en el miedo, en la mano de obra barata, y hoy en la supervisión. Te dejan el sello y se van a cualquier otro lado y tú atiendes porque tú mismo eres, ¿no? Hay una situación de una colega en Inglaterra, profesora de la Universidad de Oxford, Nora Al-Hulafi, que lo llama como un oxímoron. El médico que enferma, aquel médico que no reflexiona sobre sí mismo. La doctora Marinelli hablaba un poco acerca de esto en la psicoterapia, ¿no? La necesidad de uno pasar por la psicoterapia individual. Psiquiatras competentes, creo que para eso la World Federation of Medical Education establece muy bien sus patrones. Hay un modelo canadiense, suizo, estadounidense para hablar acerca de eso, pero también habrá una perpetuación de sistemas de poder. Pensaremos en esto. ¿Está bien cómo nos están enseñando? ¿Está bien cómo están los sistemas en los hospitales que nosotros tenemos? ¿Será así en todo el mundo? En el marco conceptual sobre la jerarquía, pues hay un sistema asimétrico de saber, rol y sanación. La función de la jerarquía básicamente está para la atención de urgencias, de una forma de supervisión técnica, también ayuda a la seguridad del paciente, pero hay riesgos cuando la jerarquía se sobrepasa de los límites o no hay algo que supervise esto, ¿no? El abuso de poder, el silenciamiento. María Reza habla acerca del chilling effect, de que ya ni siquiera podemos reclamar nuestros propios derechos, porque tenemos miedo a que hagan algo contra nosotros. Y el autoritarismo formativo, ¿no? A mí me tratas como R2, tú eres R1, a mí me tratas como R3, tú R2, a mí me tratas como asistente porque tengo un par de años más de experiencia, porque sí. Sobre el poder como relación, no como cargo. Hay microprácticas cotidianas también en el poder que se van acuñando poco a poco para la reestructuración de la personalidad fundamental. A eso habla el currículum oculto. Capital simbólico y violencia simbólica, eso también creo que es fundamental en Pierre Bourdieu. Y la violencia simbólica, el hospital como dispositivo de saber y de poder, pero también sobre las comunidades de aprendizaje, y es donde quiero llegar. Los orígenes de las comunidades de aprendizaje están en la evolución, tanto en psicoterapia como en las teorías de aprendizaje, en los modelos conductistas, cognitivistas, constructivistas, conectivistas. Principalmente se habla de comunidades de aprendizaje desde el constructivismo con Vygotsky, Piaget, el constructivismo social en el decir que no es que aprendes simplemente porque descubres tú al andar, sino porque eres parte de una sociedad y vas a aprender no solamente lo que hacen los demás, no vas a saber solamente cómo criticar la evidencia que estás revisando, sino los patrones de comportamiento de los que te están rodeando. Pero también el conectivismo que trata de utilizar los recursos tecnológicos que tenemos en este momento. Los principios de esto es el aprendizaje situado. Hay una orientación de pedagogía en el que son básicamente pasivos en el aprendizaje y todos se lo tienen que dar
de andragogía, en el que ya lo consideran adultos y que el adulto puede decidir a dónde ir, dónde sentarse, dónde poner su tiempo, y de eutagogía, en la que puedes tú decidir cómo profundizar en lo que quieras aprender, como ya sabes cómo aprender. Para eso se necesitan también procesos meta, ¿no? Metacognitivo, metaafecto, metaconciencia. La co-construcción del conocimiento, probablemente, y lo que dicen muchos en la Universidad de Harvard hablaban de esto, es que quizá en una clase no es que se aprenda gran cosa, sino a través de los pasadizos, cuando conversas con tu co-R o con tu R mayor o con alguien más y hablas de ese caso de una forma mucho más horizontal. Ahí se está dando mayor conocimiento. La seguridad psicológica también, que es fundamental para la parte neurobiológica, que lo voy a decir al final. El error como recurso pedagógico, andragógico, otagógico, le llaman como antropogógico. Y el empleo de la tecnología, y que en algunos hospitales, en mi hospital hay ciertas limitaciones con ello por las limitaciones de personal asistencial. Todo esto se basa en los modelos actuales de educación, ¿no? No voy a hablar acerca de eso, basada en competencias, pero podemos hablar de las pirámides conocidas, Maslow, Miller, el ciclo de Kolb, las líneas, las curvas de aprendizaje de Dreyfus, el análisis del aprendizaje, las teorías de Piaget, los ambientes seguros de aprendizaje, el currículum oculto de Hafferty, EPAS, Milestones, CANMETS, el ACGME, cosas que probablemente Javier Flores también estará pensando en relación a. Pero sobre todo esto, me interesa que podamos reconocer que dentro de todo el mundo, el Perú tiene una forma de educación muy delimitada, muy diferente. No es que así se practica en todo el mundo. No todo el mundo hace serums, como para poder dejarme entender. No todo el mundo tiene un proceso de internado médico. No todo el mundo tiene 7 años de medicina. No es así, las cosas son distintas. Y alguien va a decir, claro, porque las situaciones son distintas. Sí, pero quizá también eso regresiona un poco en el sentido de decir, tengo miedo un poco a cambiar. En Estados Unidos ya no se quieren hacer 4 años de medicina general, sino 3 años, por una cuestión de generar especialistas. Otro tema. El tema es que el mundo es ancho y ajeno, y con esto el Perú no ha sido exento del tema. Tenemos otras influencias de España, de Francia y de Estados Unidos principalmente, y hay una serie de temas acá que tienen que ver con la psiquiatría, que es fundamental. Esto lo va a pasar rápidamente, pero hay toda una historia en psiquiatría que hay que revisarla, es mandatoria. Creo que la historia de la psiquiatría en nuestro país puede comenzar en 1918 con el Asilo Colonia de la Magdalena. Creo que mucho el doctor Santiago Stucchi ha escrito acerca de esto para poder hablar del desarrollo formal ya de la educación psiquiátrica en el país. De las loquerías, manicomios, hospitales. San Marcos tiene mucho que ver en el tema, y luego con el cisma del 61. También hay una época de expansión universitaria. Los modelos, estos modelos no son del tema actual, pero acá tiene que ver algo bastante. En 1956, Casimiro Ulloa, luego Emilio Valdizán, Honorio Delgado, diría luego Alberto Perales. Los temas que he hablado de los modelos terapéuticos y de la educación, médicos alienistas, Osler, la residencia no escolarizada y escolarizada. Sobre esto, la parte que nos interesa sobre la medicina, quería poner esta diapositiva como para situar el desarrollo de la educación de la psiquiatría en el país, es solamente esta franja de todo el desarrollo de la educación médica del país. Se dice que comienza la educación médica en 1856, cuando vuelve Casimiro Ulloa y Cayetano Heredia une, pero realmente la educación médica viene desde 1546, más o menos, 1634. Entonces, realmente todavía estamos en pañales. Sobre todo esto de la evolución de la educación en el país, recién desde 1961 en adelante, creo que podemos decir que se está hablando de realmente un cambio en la educación de la psiquiatría peruana. Con esto quiero hablar de 4 momentos fundamentales, ¿no? El desarrollo post-napoleónico. Se estaba viviendo en un momento donde los caudillos eran fundamentales. Era lo que se quería hacer, nadie quería ser médico antes de Casimiro Ulloa, de don Cayetano Heredia. Ser médico no significaba nada, de hecho algunos eran un hazmerreír. La gente quería ser militar. El modelo está inspirando a disciplina, la conducta, lo punitivo, la obediencia como valor, la verticalidad. La influencia es la medicina asociada al orden, control y sumisión. Luego de esto, antes del 61, luego del 56, pasa a ser un feudalismo académico. Si por ahí ven algunas caras conocidas, ¿no? Don Hermino Valdizán, don Honorio Delgado, quizá Carlos Alberto Seguín y demás, son figuras que han quedado como estancadas en la historia.
quizás son señores feudales desde alguna perspectiva, o virreyes que están sentados en una cátedra. Cátedras como feudos, el poder absoluto concentrado en el titular, porque hasta esta fecha San Marcos era la única universidad en el país. Y el que era jefe acá en los hospitales era jefe en las cátedras y era jefe en la práctica privada y era jefe en todos lados. El clientelismo académico y el acceso condicionado, si entrabas en el grupo, en buena hora. Todo esto parece ser que ha quedado hasta 1961, cuando se creó la Universidad Cayetano Heredia, pero no es así. Salió la gente de donde tuvo que salir de San Marcos, se posicionó, y la gente que quedó en los hospitales muchas veces dijo, yo nunca podía entrar a estas posiciones donde ahora sí puedo entrar, entonces voy a hacer las cosas al revés, pero no, lo repitió, y se convirtieron en neofeudos. La reforma médica del 61, hay una ruptura formal del feudalismo pre-cisma, periodo expansivo, pero hay una persistencia del hábitus jerárquico, y eso es lo que ha quedado hasta ahora. Cambios de actores sin cambio de lógica. La herencia persiste, la verticalidad, castigo simbólico, miedo formativo y la normalización del maltrato. La violencia simbólica, porque así me formé yo. La cultura del silencio, el chilling effect, la intimidación en un ambiente de miedo, ensañamiento, acoso y amenazas. La jerarquía sin dispositivos de control ético, porque básicamente son ellos los que dirigen todo. Para ello, el currículum oculto es fundamental. Son normas implícitas, la ritualización del poder, aprendizaje emocional no formal, competencia destructiva, silencio ante el abuso. Hay una lectura psicoanalítica que lo voy a pasar rápidamente, que básicamente trata de hacer de la reestructuración del superyo, el superyo punitivo, el superyo regulador ético, modelos dialógicos, modelos verticales. El trauma educativo, que es algo que sí me gustaría detenerme un par de minutos, sobre la humillación, hostilidad, indefensión o el ser indefenso aprendido. Como consecuencias, la sumisión, el sadismo relacional y el sadismo como un extremo sartreano. La objetivización fundamental del estudiante o del profesor y también del paciente. No se subjetiviza, que es algo que nosotros hacemos como psiquiatras. Castigo interno, desprecia el bloque del pensamiento crítico, cinismo, deshumanización. Y la teoría informacional de Pedro Ortiz, que también es la adquisición de todas estas normas y valores en nuestra capacidad de reestructuración de personalidad. Presento estas 4 orientaciones porque llegan a lo mismo, tanto hablar del superyo, de la teoría informacional con la parte social, de la parte del trauma neurobiológico, llegan hacia acuñar algunos valores, algunos procesos que son parte de la sociedad o del sistema que con quienes nos estamos relacionando día a día en la residencia médica. Tenemos que saber bien con quién nos estamos relacionando en la residencia médica porque vamos a repetir los patrones de conducta que estamos viendo si no somos suficientemente capaces de reflexionar sobre nuestras dinámicas contratransferenciales. El currículum oculto es modelador de conciencia moral, identidad profesional y estilo vincular de ustedes con sus familiares, pero también con sus pacientes. Para todo esto, todos llegan al mismo punto. Pedro Ortiz, Carl Jung, Sartre, Rafferty, Freud, Lacan y también Van der Kolk. Todos llegan a lo mismo. Con sangre entra la letra. Esto es una figura de Francisco de Joya de 1780. 1780, de ahí sale esa frase. La violencia ignora plasticidad. El sufrimiento forja el carácter y garantiza el aprendizaje. Eso creo que lo hemos escuchado varias veces. Desde la neurociencia contemporánea, esto es falso y dañino. El estrés crónico, ya hubo una exposición sobre estrés crónico con Iván Francia, no pienso repetir lo mismo, pero básicamente se repite lo que se ha hablado en nuestro campo. Las consecuencias, el aprendizaje rígido, defensivo por condicionamiento aversivo, deterioro de la memoria declarativa, reducción del pensamiento crítico, la reducción de la flexibilidad cognitiva y varias otras cosas más. El trauma educativo y la plasticidad maladaptativa. Hay plasticidad orientada al miedo, hipermemoria de errores, evitación, pérdida del deseo de aprender, trauma formativo como moral injury o burnout traumático. Para esto hay 2 modelos que se pueden ver, ¿no? El aprendizaje bajo violencia, que es un dominio de hiperactivación amigdaliana, versus el aprendizaje con seguridad, predominio de activación de corteza prefrontal, de memoria rígida por miedo a memoria flexible, de refuerzo de condicionamiento aversivo por consolidación de recompensa dopaminérgica, de plasticidad del estrés a plasticidad adaptativa y de reducción del pensamiento crítico a expansión del pensamiento reflexivo. Sobre esto, y se puede hacer un modelo de adaptación de Kolk, Van der Kolk y demás, sobre la percepción del estresor, las teorías básicas de adaptación al estrés. Pero cuando no podemos regular cognitiva ni emocionalmente, cuando no es tolerable, si se desborda el sistema, falla en la integración cognitiva afectiva, las respuestas son desorganizadas en disociación, congelamiento prolongado, intrusiones, hipervigilancia, evasión, se comporta en muchos casos como un TEP,
o disociación crónica principalmente, ¿no? Esto es como la base de trauma psicológico. Pero para esto, en la neuroplasticidad, que es lo que quiero que quede claro, la cronicidad de la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hipercortisolemia y disfunción del eje, la amígdala se hiperactiva, modo de supervivencia, el hipocampo hace hipoplasia funcional, la corteza prefrontal, hipoactividad, los circuitos disfuncionales de amenaza, también afectación de memoria. Y esto cala importante en el aprendizaje. Cuando un recuerdo traumático no se integra adecuadamente, se aísla de las redes mnésicas. El recuerdo queda como un núcleo de memoria emocional cruda, desconectado de la narrativa, y ese recuerdo se encapsula, se enquista y la memoria se reactiva fácilmente, intensamente en los estímulos asociados. Piaget lo llama memoria no elaborada, Van der Kolk memoria de estado dependiente, e interfiere en la integración funcional mnésica de los circuitos de aprendizaje. Más o menos tiene que cumplir con esta ley de Yerkes y Dodson, ¿no? En la que el nivel de presión máximo te puede llevar al burnout, pero si no te exiges en nada, te oxidas. Esto va a hacer que dependa el performance que hagas en tu actividad. Se supone que tenemos que lidiar hasta esta parte, esta franja amarilla, porque luego de esto de los profesores, algunos profesores, me imagino que en psiquiatría no es tanto así, pero he visto algunos en los que hablan de una zona de delusión, ¿no? Exígete hasta el máximo poder. Creo que por ahí he escuchado a alguien decir, no está nada mal que haya un residente que tenga alucinaciones porque significa que está llegando a su máximo nivel de exigencia, ¿no? Eso lo he escuchado, dudo. Pero esto en el modelo de integración neuroplástica del aprendizaje queda como esta forma. Yo creo que esto es el resumen del impacto neuroplástico en el aprendizaje de una cultura de violencia, ¿no? El doctor, recuerdo, Samuel Pecho hablaba mucho de la cultura de violencia y la cultura de paz. En una cultura de paz, digamos que la cuanta mnésica o la información que estamos aprendiendo se puede integrar plásticamente con otras redes que nosotros podemos relacionar. Está relacionado. Sin embargo, cuando hay un trauma o cuando es un sistema de cultura de violencia, se aísla, llega a ser una cuanta amnésica no integrada. Eso no ayuda mucho al aprendizaje. Si es que vamos a escuchar una cosa parecida o un estímulo relacionado a cuando hemos aprendido algo en estrés, probablemente lo sepamos rápidamente, ¿no? Pero no exactamente porque lo hayamos integrado a toda nuestra red neuroplástica, sino quizá haya quedado eso como una herida en nuestra psique, como un trauma psicológico. El superyo se puede volver un superyo sádico, autoexigencia cruel, reproducción transgeneracional del maltrato, y esto es también algo que me gustaría compartir, ¿no? Si es que ven algún sistema perpetuado en alguna sede, sería interesante que conversen entre ustedes. Antiguamente seguían hacia grupos formativos para poder reflexionar sobre lo que está pasando y compararlo con otras cosas o con sus propias experiencias. Creo que la reproducción transgeneracional del maltrato es una implicancia dinámica. Muy bien. Hay varios modelos internacionales, Canadá, Países Bajos, donde refuerzan la seguridad psicológica, también la educación reflexiva. Sobre esto hay bastante que decir. Al mismo tiempo podemos hablar pues, de que hay culturas occidentales donde se pueden tutear, digamos el estadounidense no tiene el usted, pero acá también podemos hacerlo. La otra vez hubo una reunión que en España, a pesar que ayer usted se pueden tratar de tú, yo creo que eso ya es decisión de cada sistema cultural, no creo que sea una imposición, pero creo que es una buena forma como para poder intentar tender a la horizontalidad. Existe jerarquía formal de respeto, pero en la cultura militar sí, de orden, sacrificio y subordinación. Pero esto de cultura militar, y lo puse en la parte de la historia en la que hemos tenido nosotros, es algo bastante antiguo en cuanto al desarrollo de la educación. Hay una tensión con particularmente nuestra disciplina, que es desde la disciplina a la subjetividad. La disciplina puede volver esto sádico, puede objetivizar al 100% al individuo, lo que no es nada conveniente. Esto entra en un sistema complejo, que ya lo voy a pasar por temas de tiempo, en que la educación, la clínica y la investigación tienen que estar integrados. Esta es fundamentalmente lo que tiene que ser y nunca ha pasado en el país. En sus hospitales debe haber 5 universidades, 6, y sus profesores deben dictar en mínimo 4. Eso es una aberración internacional. Eso no es algo de ser orgullosos, por si acaso. Pero también hay intereses políticos, ¿no? Y de las mismas universidades. Los hospitales universitarios entonces funcionan como campos de fuerza político, y hay riesgo, privatización del poder académico, los feudos modernos que estamos viendo y las élites decisoras. Hay varias pros y contras del modelo jerárquico, la contención, la claridad, la seguridad en crisis, contras el miedo, silencio y abuso. De la comunidad del aprendizaje, la autonomía, el pensamiento crítico y humanización, que es hacia donde se va la educación contemporánea, pero las contras es que requiere madurez institucional.
Me pregunto si alguna de nuestras instituciones se puede decir que tiene madurez institucional. Dudo en mi caso. Esto se lo puedo compartir luego a través de Marinelli o el doctor Huarcaya para que puedan comparar un poco acerca de las características entre un modelo jerárquico tradicional y una comunidad de aprendizaje que están como dos polos, pero realmente funciona esto como un espectro, como que en determinado momento funciona más la jerarquía, en determinado otro momento funciona más el modelo de comunidad de aprendizaje. Es un sistema bastante dialéctico que hay que aprender a utilizar ambos. La tendencia internacional es que cada vez se haga la persona independiente empoderada, no que siga órdenes porque sí. La propuesta, y para finalizar, es que se tiene que tener una jerarquía técnica, es decir, siempre tiene que haber un profesor, la supervisión del caso y demás, pero horizontalidad ética. Y con esto lo que quiero decir es que debe haber una forma de relación educativa en la que se reconoce al otro, al estudiante o al paciente, como sujeto moral pleno, desde la dignidad, la voz y el voto, el derecho a cuestionar, el derecho a no ser humillado y el derecho a aprender en un entorno psicológicamente seguro. Yo creo que esto es lo fundamental para poder desarrollarnos hacia un modelo educativo del primer mundo. Esto un poco que ya lo han tratado anteriormente, la supervisión, autoridad sin violencia, exploración sin feudos, ambiente de aprendizaje seguro, no punitivo. Esto busca entrar en la educación médica centrada en la persona. Entonces, hay varias conclusiones. Creo que principalmente me gustaría decir que se deben buscar comunidades de aprendizaje, seguridad psicológica, educación reflexiva. Es un problema porque hay que reconfigurar la jerarquía en el país. También en nuestras instituciones es un modelo de reingeniería sistémica bien complicado. Y lidiar con las resistencias, porque cada uno de nosotros tiene resistencias, a lo mismo que nuestros jefes. La forma en que educamos hoy es la forma en que mañana nuestros psiquiatras tratarán a sus pacientes. Estas son las referencias, San Fernando, y quiero solamente dejar algo que trato de poner en ese tipo de exposiciones que hago. María Reza nos comentaba algo fundamental, que es parte del cambio y vencer nuestras resistencias, que estamos parados sobre escombros de un mundo que fue. Debemos tener el coraje de imaginar el mundo como debería de ser, más compasivo, más igualitario, más sostenible. Nuestro mundo en llama nos necesita. Bienvenidos al campo de batalla. Únanse a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por la ponencia. Realmente un tema bastante interesante y puntual, justamente conforme a la situación que se vive, aún en la formación como médicos, residencias tal vez un poco más complejas como las quirúrgicas, pero no por eso en psiquiatría estamos exentos de que también sucedan ese tipo de cosas, y es una manera de abrir el panorama hacia otra mirada. ¿Alguna consulta del público, algún mensaje o pregunta? Tenemos unos minutos. Sí, Javier. Miguel. Bueno. Excelente ponencia, muchas gracias, Miguel, siempre es un gusto escucharte. Tenía una consulta, o sea, si muy bien hemos enfocado todo esto al lado de esta transversalidad que tiene que ver en psiquiatría y jugarnos desde un modelo más jerárquico a uno, bueno, en realidad más dinámico, también dejamos de lado este otro concepto importante, que es como que el perfil de ingreso de nosotros, ¿no? Que es esto, creo que es un componente muy importante de ese sistema, y el otro es también cómo visualizas tú eso, ¿no? Eso me ha tenido problemas con mi maestro, el doctor Perales, porque yo considero que sí debieran haber como que otros sistemas, no solamente de notas o numéricos, para poder decidir no solamente quién entra a las residencias, sino a la misma carrera de medicina. Es un absurdo lo que está pasando hasta en la Universidad de San Marcos. El ser humano va más allá de solamente un número. Estoy de acuerdo con los anteriores expositores en ese sentido. Pienso que que psiquiatría en especial, poco a poco se está volviendo una especialidad mucho más atractiva con este advenimiento de la inteligencia artificial. Creo que también la gente se está dando cuenta de lo necesario que son los psiquiatras y que vamos a tener trabajo por mucho tiempo más. Pero que claro, sobre eso he conversado con profesores de CONAREM y también de ASPEFAM, y hay bastante resistencia, ¿no? Y temas de poder financieros que limitan un poco la cantidad de gente que pueda pagar matrículas. O sea, temas que van exentos al tema educativo, que ya representan problemas de país sistémico, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo totalmente de que para poder tener este tipo de educación
se necesita tener un mínimo de nivel cultural. Muchas gracias por tu... Y tenía otra pregunta que quizás es como que este campo es un poco abstracto a veces. ¿Cómo trasladarías tú esto en recomendaciones para nosotros como residentes, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías, por ejemplo, para aplicar esta información que es tan valiosa en nuestra práctica diaria? Por ejemplo, ahora que han llegado los residentes de primer año, es un poco complejo, al menos para mí ha sido complejo transitar el camino de me estoy formando, pero a la vez estoy preocupándome por ellos. Entonces, que creo que todos los R2 y los R3 lo hemos vivido. Totalmente. Entonces, ¿cómo trasladaríamos quizás esto según lo que tú has visto a la práctica para que ellos lo puedan tener más fácil? Mira, hay algo que se solapa un poco entre la educación y la salud mental, la psicoterapia, que es que tenemos que tener lazos entre los seres humanos, ¿no? Interconectarnos. Yo pienso que el modelo de los grupos formativos es algo que no se practica mucho, que está dejado de lado, pero que tiene un impacto fundamental, que es en que la gente se comience a conocer y se comience a abrir. De lo que conversó Marinelli hace un momento, yo consideraría, como en Oxford están proponiendo, que cada uno de nosotros tenga un análisis o psicoterapia individual para poder revisar en nosotros nuestros propios dolores, ¿no? Pero eso es algo que es muy todavía tabú. No se conversa. Es decir, yo estoy estudiando una escuela psicoterapéutica. ¿Y cómo vas? Es una pregunta que, por eso me gusta el psicoanálisis. En el psicoanálisis te dan duro. Yo pienso que o sea, si es menester, podríamos conversar para poder hacer este tipo de terapias entregrupales, ¿no? Que un poco los grupos formativos tienen esa orientación, de que haya alguien formado, probablemente un R3, idealmente el jefe de residentes, no en todos los contextos el jefe de residentes podrá hacerlo, pero la persona capacitada lo puede hacer y de esa forma poder poco a poco saber cómo nos sentimos, qué estamos pensando, con el ánimo de hacer procesos meta, ¿no? Primero metacognitivos. El metaafecto también creo que va a ser fundamental, pero ya meterse en metaafecto va a ser meterse en psicoterapia, así que terreno minado. Creo que el R3 puede ir a recomendar determinado modelo para cada uno de los chicos, pero si cada quien se va a formar aislado de su comunidad, creo que no vamos a lograr nada, ¿no? Creo que es una cuestión de integración. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vladimir, soy residente del primer año del Hospital Víctor Larco Herrera. Quisiera poner en contexto mi pregunta como para que me entiendas. Es cierto lo que tú has explicado, que con respecto para conocer la cultura o la idiosincrasia de un pueblo hay que estudiar su historia, principalmente la historia en cómo se inicia esa cultura, ¿no? Has hecho pues un resumen prácticamente de cómo ha evolucionado, ¿no? El trato de la medicina, no solo en nuestro país, sino haber visto también en el mundo entero cómo ocurre esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros manifestabas que estamos en pañales comparados con otras culturas, otros países. Teniendo en cuenta eso, mi pregunta es la siguiente. Supongamos de que tú fueras, ¿no? La persona que tuviera el poder, porque pusiste la foto de Foucault, que el cual manifiesta que la verdad y muchas cosas se pueden hacer a través del poder. Nosotros como psiquiatras, ¿no? Podríamos quizás recomendar, pero las decisiones políticas las toman los que están en cargos políticos, ¿no? Supongamos que tú tuvieras ese poder, ¿qué recomendaciones harías, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que has manifestado, para cambiar esta realidad, ¿no? Sí. Mira, pienso gracias por tu pregunta, porque esta pregunta hace poco la conversé con la doctora Sarabia, y es que cada uno de los feudos, digamos, la Almenara, la Correra, Cayetano Heredia, trabaja a su manera, ¿no? Y las universidades más o menos que más, y se involucran, salvo pues el Hospital Cayetano Heredia con la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Es muy heterogéneo el desarrollo del tema, ¿no? De hecho, se tiene que apuntar no solamente a escoger mejor a los médicos residentes, tener mejores filtros para poder ingresar, sino de capacitación docente y tener que hacer la integración entre los modelos del sistema. Hay una diapositiva que salté rápido donde estaba el icono de Harvard y el icono de Mayo Clinic, en las que hay 3 pilares de los sistemas médicos internacionales: la atención de los pacientes, la educación médica y la investigación.
La investigación con los institutos, la educación médica con las universidades y los hospitales, ¿no? La atención de los pacientes. Se supone que tienen que haber complejos para poder manejar todos estos tres partes del sistema de una forma integrada. Acá no hay eso. Hubo un interés, supongo, en el primer mandato de la doctora Mazzetti de poder hacer eso, cayó por necesidades mayores financieras, ¿no? Yo pienso que estamos bastante alejados del tema por la cultura que tienen las personas que tienen dinero, ¿sabes? Siéndose sincero. Yo lo primero que propondría a un nivel muy alto es poder tener este sistema integrado, que es lo que nunca hemos podido hacer. Que al final del día sí ya hayan hospitales universitarios reales. El único quizá que tiende a hacer eso es el Hospital Cayetano Heredia. Y con limitaciones, ¿no? Tampoco no es 100% excelente, ¿no? Luego de eso, la capacitación de los profesores también tiene que ser fundamental, porque muchos piensan que estamos en 1970, y no. Todo se desarrolla. La ciencia, la medicina y la educación se han desarrollado, y cada vez se desarrolla más rápido. El desarrollo y la preparación profesoral es algo fundamental. Se tiene que cambiar ahí el modelo en el que el profesor se integra y poder darle también tiempo, horas clínicas se tiene que dar para poder hacer su labor profesoral importante y también de supervisión. Es de reingeniería, ¿no? Realmente este problema escapa bastante del poder de los residentes. Es un tema que tiene que ver ya con los que dirigen la educación a nivel nacional, Congreso, la gente que maneja el dinero. A ese nivel llega esto de acá. A lo mucho lo que podemos hacer nosotros es en cada uno de nuestros pequeños feudos cuidarnos, ¿sabes? Cuidarnos, hacer grupos de integración y los formativos. No sé si he podido responder tu pregunta. Muchas gracias al público por participar. Es un tema apasionante en realidad. Necesitamos finalizar esta ponencia. Gracias, Miguel, por justamente presidir esta conferencia. Seguramente habrá mucho más que discutir. Los invitamos a la parte del networking para poder seguir trabajando al respecto. Y como dice Miguel, a que se sigan capacitando y formando grupos entre ustedes. Voy a darle el certificado al doctor Miguel Pinto por su participación. Palmas para él, por favor. Ahí también creo. Gracias. Gracias. Y le doy pase, por favor, al doctor Francisco, que va a presentar el siguiente simposio. Y el último del día de hoy. Doctores, por favor. Presenter, avanzar, retroceder, y esto es el puntero que marca la pantalla. Okay. El de arriba hay que mantenerlo presionado esto para que funcione. Téngalo presionado para que pueda. Esto. Ya. Ahí, téngalo presionado. Ya, muy bien. Ya, buenas noches con todos. Voy a hacer la presentación respecto a este simposio, ¿no? Con respecto al GLP-1, los agonistas de este receptor, de la endocrinología, el control metabólico hasta el potencial psiquiátrico, presentando a nuestro primer expositor, el doctor Andrés Gómez Noroña, con posgrado en endocrinología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe de la unidad de endocrinología de la clínica Good Hope, miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología y miembro también de la Endocrine Society de los Estados Unidos. Doy pase al primer expositor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Antes de empezar esta ponencia, quisiera hacer una pregunta para todos los presentes. ¿Quién, al menos una vez en los últimos años, no ha escuchado hablar de GLP-1? Levanta la mano. ¿Quién no ha escuchado? ¿Alguien no sabe qué es un GLP-1? Bueno, entiendo que si nadie levanta la mano es porque de alguna manera u otra nos ha salido inclusive hasta en las redes sociales, porque el celular ya sabemos que nos escucha y nos salen los algoritmos. Y es cierto, es lo de hoy, ¿no? Hablar de GLP-1 es hablar de actualidad. Y de hecho, al finalizar la presentación vamos a ver
un poquito de la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que insta como tratamiento crónico del tratamiento de obesidad a los agonistas receptores de la GLP-1. Y quiero realmente felicitar al comité organizador por esta iniciativa de poder integrar la medicina. De hecho, en consulta hay un gran porcentaje de pacientes que también tienen trastornos de salud emocional y mental, y de hecho trastornos metabólicos asociados, dentro de ellos la obesidad, diabetes, entre otros. Y bueno, dar las gracias también a mi gran colega, amigo y hermano Javier por esta invitación, sobre todo para seguir compartiendo en ciencia. Si alguien desea la presentación, me puede escribir a mi Instagram, ahí está endo.andresgomez. Bien, así que vamos a empezar porque tenemos solo 20 minutos. Bueno, ya me presentaron, esos son mis conflictos de interés. Y esta es la agenda, bien. Pero tenemos que hablar de cifras. Definitivamente, ya ustedes ya saben, la diabetes es una enfermedad que cada año va subiendo en cifras, números, y la prevalencia e incidencia en verdad no es para nada bonita. Y el IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, nos brinda un atlas, ¿no?, donde nos dice todos los números año a año. Y sabemos que hasta este año son 589 millones de personas a nivel mundial que padecen de diabetes. Y esto viene en aumento. Desde la década del 2000, bien, estamos observando, bueno, desde los 2000 ha empezado a crecer, y se dice que para el 2050 esto va a subir a 852 millones, o sea, casi duplicando la cifra actual. Pero sobre todo, miren el número del medio, 3.4 millones de muertes asociadas a diabetes. Pero sobre todo el final, ¿no?, el gasto. O sea, el gasto de una enfermedad crónica, pero no solamente por la diabetes, sino también por todos los gastos asociados a las complicaciones. Y bueno, la diabetes sigue siendo la 9ª causa de muerte a nivel mundial. 54% de los pacientes van a presentar complicaciones tanto micro como macrovasculares, e inclusive también 25% de enfermedad renal crónica, que termina en hemodiálisis y factor de riesgo de muerte cardiovascular. Pero ¿qué es lo que dice las guías? ¿Qué es lo que dice ADA? Al menos aquí, bueno, mi persona se basa mucho en ADA, Asociación Americana de Diabetes para el Tratamiento de la Enfermedad. Es que ya dejamos de ser glucocentristas. Por mucho tiempo se hablaba de que glucosa, 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 y no importa qué te dé medicamento, pero necesita la glucosa excelente. Ahora vemos otros parámetros, y lo que nosotros estamos salvaguardando no solamente es el control de glucosa, control de peso, factores de riesgo cardiovascular, protección cardiorrenal, ¿bien?, que es un potente predictor de muerte cardiovascular. O sea, proteger al paciente, en otras palabras, para que continúe vivo. Y de hecho, bueno, de repente no sé si cuando estaban estudiando para la residencia, para ingresar, antes el esquema era estilos de vida, metformina y titular hasta la dosis más alta, no, pero ahora eso ha cambiado. Desde el año 2018, de hecho, ya se habla de que tenemos que individualizar el tratamiento de la diabetes, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente. Si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene insuficiencia renal, si tiene de repente antecedentes de infartos, o si el problema inclusive es la obesidad. Y el primer punto, el lugar donde tenemos que observar cuando hay sobre todo un alto riesgo cardiovascular, es el uso de agonistas de receptores de la GLP-1, o también lo que vendría a ser los inhibidores de la SGLT2. Y de hecho las diferentes sociedades, inclusive las sociedades de cardiología tanto de Estados Unidos como de Europa, avalan el uso de GLP-1 para evitar la muerte cardiovascular. Entonces, hablemos un poquito de la fisiología del GLP-1. ¿Todos tenemos GLP-1? Por supuesto que sí. Hay que saber que el GLP-1 no es más que el péptido parecido al glucagón tipo 1, que se va a producir en las células L del ilion distal y también del colon. Esta hormona bien pertenece al grupo de hormonas que se van a producir con el efecto incretina. La palabra incretina viene de intestine secretion. Hay que saber de que estas hormonas van a salir al torrente sanguíneo cuando tienen un estímulo por glucosa vía oral. Hay que saber de que no solamente va a ser estimulado por hidratos de carbono, sino también por grasas y en menor proporción por proteínas. Y esta liberación realmente es bastante rápida. ¿Cuál es el fin de esta liberación? Que la glucosa pues no se dispare luego de que, por ejemplo, hemos comido el break hace un ratito. El tiempo de vida media, ¿cuánto es que dura? Como podrán apreciar aquí, el GLP-1 dura minutos. O sea, 1, 2 minutos y se acabó. Y de hecho es degradado por una enzima que se llama dipeptilpeptidasa 4, ¿no? Que de alguna manera u otra hace que el tiempo de vida media sea mucho menor. Y el GLP-1 no tiene un efecto prolongado, porque se degrada rápidamente. Y es ahí donde es que la ciencia ha hecho cambios
en la genética del GLP-1 humano para que pueda durar mucho más, desde un día hasta una semana. Asimismo, tenemos receptores de GLP-1 en diferentes órganos. Bien, por ejemplo, se expresa en células beta del páncreas, en las células alfa igualmente, a nivel cerebral, que ahí sí no voy a entrar en detalles porque mis colegas van a hablar un poquito acerca de los receptores a nivel del sistema nervioso central, estómago, tracto gastrointestinal, riñón, corazón y demás. Bien, entonces hay que saber de que va a haber una cascada de segundos mensajeros para que se den las diferentes acciones de GLP-1. Hablemos un poquito de la farmacología. Bien, hay que saber de que los agonistas, los receptores de la GLP-1 se pueden dividir desde su origen, bien, hasta su estructura. Con respecto al origen, vamos a tenerlos basados en exentina, que es una partícula que se va a extraer a partir del veneno de un reptil. Bien, tenemos la exenatida y la lixisenatida. La homología correspondiente al GLP-1 humano es casi el 50%. Son medicamentos que de hecho al momento casi ya no se usan. Y luego tenemos los análogos de GLP-1 humanos. Se dividen en una estructura pequeña y estructuras grandes. Pequeña, la liraglutida, bastante conocida, la tenemos en el país. Semaglutida igualmente. Dulaglutida, que también la tenemos. Y bueno, la albiglutida, que no llegó a nuestro país. ¿Qué efectos farmacológicos tiene GLP-1 en nuestro organismo? Como para apreciar en esta gráfica, casi todos los órganos tienen receptores de GLP-1. Pero voy a mencionar algunas funciones bastante interesantes. En primer lugar, evidentemente, a nivel pancreático. Bien, mayor sensibilidad a la insulina, menor secreción de glucagón, lo que vendría a ser un menor pico de lo que vendría a ser la glucosa postprandial a partir de la mayor secreción de insulina. A nivel del corazón tenemos menores lesiones de miocardio, menor remodelamiento cardíaco, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de insuficiencia cardíaca. El tema gastrointestinal, menor vaciamiento gástrico. Esto es uno de los mecanismos por el cual el paciente con obesidad puede verse beneficiado, ya que con pocas porciones vamos a poder tener mayor saciación y saciedad. Tenemos menor secreción de ácido clorhídrico, tenemos menor motilidad intestinal postprandial. A nivel de hígado igualmente va a haber mayor oxidación de grasas. De hecho, ya se aprobó también GLP-1 como medicamento para tratamiento de cetosis hepática, porque por mucho tiempo seguro ya sabíamos que era estilos de vida y no había algo más específico. Ya hay estudios, ensayos clínicos que nos hablan del uso de GLP-1 en hígado graso. A nivel de lo que vendría a ser endotelio, igualmente lo que vendría a ser función protectora ante la inflamación de bajo grado producida por la obesidad. Y bueno, y por último, a nivel del sistema nervioso central, hablamos de neuroprotección, hablamos de lo que vendría a ser mayor transmisión sináptica y de hecho el potente efecto anorexígeno a nivel del centro hipotalámico del hambre y la saciedad. ¿Y cómo es que reduce? Realmente pues tenemos control. ¿Cuál es el control glicémico? ¿De dónde sale? Tenemos diferentes ensayos clínicos, de acuerdo, obviamente no vamos a entrar en detalle, pero hay que saber de que es el agonista receptor GLP-1 va a tener un impacto bastante positivo a nivel de glicosilada, que casi iguala al poder de la insulina, bien, llegando en algunos casos hasta una baja de glicosilada de 1.8%, que aunque no crean es bastante difícil llegar. Y con respecto al peso corporal, ni qué hablar, bien, existen ya diversas moléculas, sobre todo las de nueva generación, que hablan inclusive a dosis topes, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, en semaglutida de 2.4 miligramos, en tirzepatida, por ejemplo, 15 miligramos, hasta una pérdida de peso entre 20 a 25% del peso con el cual el paciente empieza un tratamiento, lo cual es también bastante prometedor. Y con respecto al beneficio cardiovascular, hay que saber de que desde hace ya unos años las diferentes agencias reguladoras de medicamentos, cuando se lanza al mercado un tratamiento para diabetes, no puede lanzarse si es que no tiene un estudio en el cual demuestre seguridad cardiovascular y evidentemente si hay mayor beneficio, pues mucho mejor. Entonces hay que saber que los análogos de GLP-1 que tenemos aquí en el Perú, como liraglutide, semaglutide, dulaglutide, todos tienen estudios de seguridad cardiovascular y la gran mayoría de ellos, pues cuando se comparan con placebo, tienen un impacto muy positivo sobre la reducción de eventos cardiovasculares mayores, infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y muerte cardiovascular por las causas anteriores mencionadas. ¿Y qué perfil de paciente es que puede usar un GLP-1?
paciente con diabetes con necesidad de bajar de peso, alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, paciente con sobrepeso o obesidad que haya fracasado a estilos de vida saludables. Y de hecho aquí también hay que tener mucho cuidado porque no es solamente decir estoy un poco subido de peso. Existen criterios en lo que es endocrinología para dar un fármaco, independientemente del GLP-1. Índice de masa corporal mayor o igual a 30, sin ningún tipo de comorbilidad, o un índice de masa corporal mayor o igual a 27 asociado a algún trastorno metabólico, ¿no? Dislipidemias por ahí, diabetes, el tema de glicemia, intolerancia a la glucosa, prediabetes, entre otras situaciones. Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con alto riesgo de progresión a diabetes igualmente. Efectos adversos, porque es importante también mencionar al paciente de que no todo es color de rosa. Hay que saber que van a estar expuestos a diferentes tipos de efectos adversos, principalmente los gastrointestinales, como por ejemplo náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, dispepsia. Y ahí netamente es manejo de efectos adversos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El resto realmente es bastante raro, sobre todo el riesgo de pancreatitis. Hay que saber que el GLP-1 no es que causa pancreatitis, pero si tengo un paciente, por ejemplo, que tiene piedras en la vesícula y baja muy rápido de peso, esto puede generar mucho más litos a nivel vesicular, haciendo que estos migren hacia colédoco y generando pancreatitis biliar. Por ahí también el tema de hipersensibilidad, que es mucho más raro. Bueno, y polisemia, ¿no? Cuando se combina con insulina, sulfonilurias. Algunas recomendaciones, sobre todo para evitar los trastornos gastrointestinales o efectos adversos: comer más despacio, comer si solamente se tiene hambre, que es algo que a veces nosotros mismos no sabemos identificar. ¿Cuándo es hambre real? ¿Cuándo es simplemente antojo o ansiedad por comer? Porciones más pequeñas, no sedentarismo después de comer, no usar cañitas porque genera aerofagia y genera mayor distensión abdominal, no comer cerca a la hora de acostarse, por ejemplo, parar cuando hay saciedad, ¿no? Que es otra cosa que también se trata de instar al paciente. Algunas contraindicaciones, bien, hay que saber de que pacientes que tienen antecedentes familiares o personales de carcinoma medular de tiroides no se debería usar, bien, por el riesgo de activación justamente de estos genes que pueden producir el cáncer. Síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 puede ser A o B, que también incluye el cáncer medular de tiroides. Embarazo, lactancia lo puse como relativo porque no es que hayan estudios que indiquen que hace daño, ¿no? O sea, realmente faltarían estudios, pero por ahora en el inserto menciona que no se deberían usar. Hipersensibilidad, evidentemente, y pancreatitis activa, pues definitivamente no se debería usar GLP-1. Y ya para ir cerrando, como mencioné, esto es calentito, es hace 2-3 días, bien, la OMS actualmente ya recomienda como parte de la terapia crónica del tratamiento de sobrepeso y obesidad a GLP-1s. Bien, pero nos habla de algo muy interesante y que de hecho les compete, entiendo que todos los presentes son residentes de psiquiatría o asistentes, es la terapia cognitiva conductual, que es algo que a veces, al menos en mi campo, se obvia mucho. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de paciente, desde el punto de vista del médico, porque el paciente a veces viene, quiero bajar de peso, déjame lo que hay ahora, ¿no? Yo me enteré por redes sociales que hay esta inyección para bajar de peso, pero a veces no se va un poquito más allá. ¿Qué es lo que sobreactiva al paciente en el día para poder comer de más? Ahorita vivimos en un mundo lleno de cortisol, vivimos en estrés constante, estamos en una vida en la cual yo quiero hacer lo máximo, necesito hacer más, pero el otro está haciendo más, entonces yo voy a hacer más, y quiero tomar la foto para el Instagram y para que salga ahí, que estoy aquí, que estoy acá, y nunca paramos, ¿bien? Y eso lamentablemente a veces genera que se nos sobreactiva absolutamente todo a nivel hipotalámico y finalmente terminamos comiendo. Existen fenotipos de pacientes de obesidad, realmente obesidad como tal es un tema bastante amplio. El hambre emocional, por ejemplo, es uno de los fenotipos que a veces se deja de lado. No hay terapia psicológica de por medio, pacientes que se operan de cirugía bariátrica a la mala nunca tuvieron evaluación ni por psicología ni por psiquiatría y luego realmente pagan las consecuencias y es lo que yo veo, ¿no? O sea, pacientes que al año de operados vuelven con un peso igual o peor con el previo a la operación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la OMS lo recomienda, pero siempre de la mano con estilos de vida saludables y también con lo que vendría a ser terapia cognitiva conductual, que para mí es un golazo realmente. Antes de ver las conclusiones, igual para que lo sepan, porque lo tienen que saber, vuelvo a repetir, eso es actualidad. Todos vamos a vernos por ahí empapados con
lo que vendría a ser la información. Existen 4 tipos de GLP-1 disponibles aquí en el Perú. Bien, no voy a decir marcas, evidentemente, por temas de compliance, pero el primero que llegó fue básicamente el liraglutida, bien, que es de uso diario. Luego tenemos 3 actualmente de uso semanal. Dulaglutida, bien, que no está, de hecho, no tiene, o sea, tiene estudios para peso, pero no fueron eficaces. Tenemos después semaglutida, bien, que acaba de llegar en octubre, y tirzepatida igualmente. La diferencia entre el último y los demás es que tirzepatida es un agonista dual, no solamente es un agonista receptor GLP-1, sino también GIP, bien, que no es el tema del día de hoy. Pero realmente los 2 últimos son agonistas de segunda generación que realmente tienen un poder bastante fuerte con respecto a la pérdida de peso. Si hablamos de peso, más que todo grasa, tanto abdominal como visceral, que es lo que se busca. Porque perder peso también puede significar perder una gran masa magra, bien, y masa muscular, y es lo que tenemos que evitar a largo plazo para evitar el famoso efecto rebote. Bueno, para ir finalizando, los agonistas de GLP-1 son una de las terapias más efectivas para el control glicémico en diabetes tipo 2, con bajo riesgo de hipoglicemia, un impacto bastante favorable sobre lo que es el peso, presión arterial y otros parámetros cardiometabólicos. Reducen eventos cardiovasculares, como lo hemos visto en los diferentes ensayos clínicos randomizados. Efecto potente y sostenido sobre la pérdida de peso, actuando a nivel central, que ahorita también me lo van a hablar mis compañeros, y evidentemente mecánicos por reducción de vaciamiento gástrico, motilidad intestinal y demás. Mejora de múltiples aspectos cardiometabólicos, incluido ya este medicamento ha sido aprobado para tratamiento de estatosis hepática, y bueno, son seguros, bien tolerados en la gran mayoría de pacientes, pero obviamente hay pacientes que no van a hacer, ni lo van a tolerar, ni van a ser buenos respondedores, y es válido también poder dar un paso al costado, de repente recalcular la terapia que se dará al paciente y que igualmente pueda seguir su tratamiento en estilos de vida y terapia cognitiva conductual. Bien, acá están mis contactos por si alguien también igualmente, vuelvo a repetir, desea diapositivas, no tengo ningún problema en poder pasárselas, así que para servirles en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. A continuación vamos a seguir con la segunda ponencia del día de hoy respecto a los GLP-1, los agonistas, y vamos a dar pase al doctor Rodolfo Vega. Él es residente de tercer año del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él hizo pregrado en la Universidad Andina del Cusco y actualmente se viene formando en terapia cognitivo-conductual. Bien, buenas noches con todos, colegas. Colega doctor Andrés, gracias por introducir este fascinante mundo que está en boga de todos, ¿no? Que son los agonistas GLP-1. Curiosamente, con el tema de la psiquiatría, vamos a hablar, yo voy a hablar sobre lo que es los agonistas como una frontera en el tratamiento de las adicciones. Gracias. Para ello vamos a presentar un enfoque que tiene sobre todo 3 mundos muy importantes que, como hablaba mi colega, tenemos que tener presentes. Uno es el tema de endocrinológico, otro es el tema pues metabólico, ¿no? Y por último el tema de la psiquiatría, ¿no? Es algo que muy pocos veces los englobamos, y por ejemplo este uso de los GLP-1, o sea, realmente psiquiatría está viéndose bastantes resultados y bastantes estudios prometedores, ¿no? Y bueno, empezamos con ello. La agenda que voy a utilizar es la introducción, un problema clínico que tenemos justamente con el tema de las adicciones y que tiene que ver mucho con la obesidad, los factores genéticos y ambientales compartidos entre la obesidad y las adicciones, mecanismos de recompensa, que acabo de explicar un poco en qué mecanismos eran los que está muy fuertemente asociados estos, y la evidencia clínica, ¿no? Y preclínica que podemos utilizar en distintos tipos de adicciones, sobre todo en el uso de alcohol, en el uso de tabaco y en el de sustancias psicoactivas. Finalmente voy a dar unas pequeñas conclusiones y unas perspectivas futuras que podemos tener y estar atentos con este tipo de fármacos que tenemos en la actualidad. Bien, como introducción, pues recordar que el trastorno del consumo del alcohol es un problema pues bastante grande y bastante importante a nivel mundial. Generalmente es una de las causas más importantes, sobre todo el consumo de alcohol como una enfermedad crónica y que produce una alta mortalidad en todo el mundo. Se estima que, por ejemplo, un 5% de la población total de muertes globales están causadas netamente por el alcohol.
Y a pesar de contar bastantes fármacos que podamos utilizar, temas psicosociales, muchas veces los pacientes recaen y lo hemos visto muchas veces en las prácticas clínicas. En paralelo, los trastornos por consumos de sustancias en general se comportan como enfermedades crónicas que generalmente ha impulsado a que empecemos a buscar bastantes terapéuticas y muchas veces nos hemos visto cortas con ellos, ¿no? No existen medicamentos de por sí que ayuden de alguna manera a detener o a eliminar el consumo, no solamente de alcohol, sino generalmente de consumo de sustancias. Y aquí es donde los hallazgos son prometedores a nivel de que, sobre todo los agonistas GLP-1, porque se han hecho bastantes estudios en animales y estudios últimamente que están haciéndose ensayos clínicos en humanos, que los voy a explicar más adelante. Las dianas terapéuticas, si bien no se saben cómo funcionan realmente, sí tenemos en cuenta que existen mecanismos que hacen que de alguna manera estén relacionados tanto los agonistas GLP-1 con el sistema de recompensa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entre los factores ambientales que podemos tener que contribuyen a ello, tenemos a la cabeza varias cosas importantes. Uno, que la obesidad, como el trastorno por consumo de alcohol, ambas son enfermedades crónicas y ambas tienen bastantes entidades multifactoriales. Tienen una influencia ambas, bastante carga genética, ambiental y cultural. Y en temas de heredabilidad, por ejemplo, la obesidad tiene un 40-70% de genes que se comparten. Y, por ejemplo, el trastorno por consumo de alcohol, un 50%. Entonces, ambos, aunque sorprendentemente su correlación genética global es casi cero, sí comparten una superposición poligénica bastante importante. Entonces, esto habría una línea de investigación clave, ¿no? Si comparamos vías poligénicas, no es posible que algunos tratamientos estén usados para que se use la obesidad y también el trastorno por consumo de alcohol, por ejemplo. Y en estos tenemos a la cabeza el topiramato, digamos, ¿no? Que digamos son medicamentos que se utilizan tanto para la obesidad como para el consumo de alcohol. Si bien son off-label, pero de alguna manera, ¿no? Y la pregunta estaba ahí, ¿no? ¿Habría algún mecanismo que está ahí en boca de ambos y que pueda ayudar para poder facilitar un mejor tratamiento? Entonces, entre los mecanismos relacionados con el procesamiento de la recompensa y las vías relacionadas de la dopamina, encontramos que hay un puente, sí hay un puente biológico entre la obesidad y las adicciones. Y se han hecho estudios con ello tanto en animales como roedores como con primates. Por ejemplo, se han encontrado también en neuroimágenes realizadas también a personas con obesidad como con alcoholismo que hay una menor disponibilidad de receptores dopaminérgicos D2 y que cuando la señal dopaminérgica está disminuida, sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de consumo de sustancias, puede ser altamente susceptibles a que tengan un aumento en la comida palatable, es decir, comida que suele ser con bastante dulce, con bastante ingesta de grasas, que suele ser una forma de compensación que suelen tener los pacientes por consumo de sustancias. O generalmente, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen consumo de alcohol y quieren dejar este tipo de consumo, generalmente empiezan a llegar a consumir bastante comida y acá viene el tema de la obesidad, ¿no? Ahora, en modelo de animales, cuando hablamos, sobre todo, reducen la disponibilidad de D2, vemos acá que el beber alcohol de forma compulsiva y comer comida muy sabrosa, incluso ambas tienen una relación con la disminución de los receptores de dopamina D2. Y también hay un gen que está aquí a la cabeza, que se ha estudiado, que es el TACA-IA, que disminuye justamente estos receptores D2. Entonces, este es un punto clave porque más adelante veremos cómo los agonistas GLP-1 actúan justamente, precisamente modulando estas vías de rutas dopaminérgicas, sobre todo en el sistema de la vía de la recompensa que podemos tener en el núcleo accumbens, ¿no? Y en el estriado, ¿no? Y que justamente están asociados a la compulsión y al craving. Aquí podemos ver también que hay un tema de estrés que también está asociado a lo que suele ser el consumo de sustancias. Se resume acá, si pueden ver en el gráfico, un pequeño eje, ¿no? Donde podemos ver que se interactúa el eje hipotalámico, las estructuras como la amígdala y la corteza cingulada, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve que participan tanto en respuesta al estrés como la reactivación de claves asociadas a sustancias. Es por eso que, por ejemplo, muchos episodios de estrés, ¿no? Suelen ser gatillantes para que una persona pues caiga, ¿no? a un consumo de algún tipo de estas sustancias. El estrés aumenta el consumo de alcohol y
como el comer en exceso, y especialmente si esta comida es palatable, ¿no? O sea, es muy rica o excesiva en azúcares. Entre los receptores, estas regiones, por ejemplo, que les explicaba, hay receptores GLP-1 asociados en estas vías, lo que explicaría por qué estos agonistas pueden ayudar a reducir el estrés y el consumo compulsivo de alcohol y comida. Ahora, mientras nosotros hablamos de mecanismos relacionados con la saciedad y el apetito, hay algunos lugares como es el núcleo del tracto solitario y el área postrema, que son estructuras que son áreas del cerebro que van a regular esta saciedad. Y esto va a hacer que no solamente regula la saciedad, sino también va a regular lo que es el malestar y el apetito. Y cambios en la dieta pueden favorecer a que una persona se sobrealimente y obviamente llegue a producir lo que es la obesidad. Entonces, en el núcleo del tracto solitario hay acá componentes de GLP cerebral y ambos al activarse hace que se reduzca la ingesta. Entonces, el GLP-1 también proviene del intestino, donde activa distintas neuronas del nervio vago que envían señales de saciedad al cerebro. Y si estas fallan, incluso puede aparecer obesidad incluida por la dieta. Acá, por ejemplo, les muestro, ¿no?, cómo el GLP-1, que se puede ver, también influye a nivel de feedback. Se puede ver que influye en distintos tipos de neuronas que tenemos acá arriba, que suelen ser los que están arriba y son un tipo de neuronas que son la POMS, y que son las que hacen que disminuya lo que es la ingesta de comidas, ¿no? Y la GLP-1 ayuda de esa manera. Entonces, con todo esto de fondo, tenemos que empezar a hablar sobre los tratamientos que están a boga ahora, en la actualidad. En términos prácticos, vamos a centrarnos en lo que es el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el trastorno por consumo de alcohol es el tipo de trastorno por sustancias que más se ha estado estudiando actualmente y el que tiene mayor ensayos o mayor evidencia con los agonistas GLP-1. Entonces, por ejemplo, los medicamentos que están aprobados para el FDA para ellos son la naltrexona, ¿no?, que casi todos conocemos, ¿no?, el acamprosato y el sulfiram. Pero también hay otros que son off-label, como les explicaba al principio, como el topiramato. También tenemos la gabapentina, el baclofeno y la vareniciclina. Y curiosamente, ¿no?, que ocurre que en la obesidad también se puede usar lo que es topiramato, hasta a veces también se usa gabapentina, ¿no? O sea, son también medicamentos off-label, pero de alguna manera están relacionados porque comparten pues bases neurobiológicas justamente en este sistema de recompensas que estamos hablando. Y acá viene el GLP-1 como un nuevo enfoque, ¿no? Cada vez, cuando miramos la evidencia práctica, la señal es que hay una sorprendentemente cantidad de estudios que son fuertemente consistentes en ello. Y a la cabeza tenemos que el GLP-1, ¿no?, que usado en tanto para la diabetes como para la obesidad, también reducen el consumo en el alcohol y otras sustancias psicoactivas. En investigaciones con animales en distintas especies, hablemos que vamos a centrarnos en dos tipos, sobre todo en roedores y en primates que se han hecho. Se ha visto que ha habido cambios en ellos, sobre todo en lo que es el volumen reducido del consumo de alcohol y lo que es la sensación o el high, que es subjetivo, inducido por el etanol, tanto en animales como en personas. Sobre todo tenemos este estudio, que es el primer estudio donde se vio un estudio preclínico que resultaba o se veía como el GLP-1 era una diana neurobiológica para el alcohol. En este tipo de estudio lo que se vio es que reducía la ingesta voluntaria de alcohol, había una restauración del consumo y respuesta a señales alcohólicas y escalada de consumo. ¿Cómo llegó a ser esto posible? Pues porque se vio que habían roedores que se le habían colocado exenatida, liraglutida, semaglutida, y se vieron que a la larga habían efectos consistentes y significativos en la reducción justamente de consumo de alcohol. Por ejemplo, en los primates no humanos, que también fue un estudio que ayudó de alguna manera a acercarnos a los humanos, ¿no? Se vio también que había una reducción robusta del consumo de alcohol y sobre todo en el high, ¿no?, inducido por etanol.
Y los mecanismos que se postulaban en este estudio era pues que la disminución de la dopamina en la vía mesolímbica era inducida por ese tipo de alcohol. Otro estudio que habla sobre lo que es la semaglutida en monos, en otro tipo de monos, los vervet, era que aquí, por ejemplo, se había utilizado 20 machos y se hizo que a estos animales se les indujera el consumo de alcohol. O sea, eran ya animales que ya tenían cierta predisposición al consumo de alcohol. Entonces, de alguna manera, estas personas les dieron, estos monos les dieron semanalmente consumo de alcohol y a la vez se les dio lo que es la semaglutida semanalmente, empezando con dosis de 0.1, luego 0.3, 0.5 miligramos y empezó a verse 2 veces por semana durante 3 semanas sin alcohol. Y después se reintrodujo el alcohol nuevamente a la 4ª semana. Entonces, ¿qué se observó acá? Que primero que nada, lo primero es que empezó a haber una reducción en lo que es el consumo de alcohol en monos que usaban semaglutide y en los monos que simplemente se les daba algún tipo de placebo. Para la semana 8 ya la diferencia era bastante significativa y esto nos alcanzaba que había una bastante significancia estadística. Y a la semana 9, ¿no?, ambos grupos, cuando ya se dejó de usar GLP-1, volvió a prácticamente lo mismo. Entonces, por esto que en términos prácticos podría indicar, ¿no?, de que una vez suspendido el GLP-1, ¿no?, a la 8ª semana y a la 9ª volvían a los monos a estar tanto los de placebo como los de estudio, pues a la par, ¿no? Y que probablemente en este estudio diría que podría ser que si en algún momento se llegara a consumir o indicar GLP-1, pues tendría que ser de manera constante o mantenida en las personas por justamente la falta con el tiempo, ¿no? En este otro ensayo, que fue un ensayo clínico de fase 2, esto ya fue basado más en humanos. Y este es el primer ensayo que se hizo a doble ciego en fase 2, que evalúa justamente lo que es la semaglutida en adultos con trastornos por consumo de alcohol. Entonces, acá lo que se hizo era que los participantes, muchos de ellos necesariamente, buscaban un tratamiento de manera formal. Y entonces se hizo 2 temas principales en este estudio. Uno, que se hizo un tipo de bar simulado, ¿no? O sea, las personas iban y consumían en un tipo de laboratorio, un bar, se simulaba y se les ingería, se les daba alcohol para que se autoadministraran. Y el otro ya también fue fuera de un estudio, fuera de una simulación, en un ambiente ya naturalista, donde se vio el monitoreo y el monitoreo del consumo y el craving sobre en estos pacientes con alcohol. Entonces, los resultados fueron bastante interesantes, ¿no? En un bar simulado, los participantes que recibieron semaglutida bebieron significativamente menos que los de un grupo placebo. Y en el seguimiento naturalista, ¿no?, es decir, fuera de ello, la semaglutida también redujo lo que eran los gramos de alcohol por día y el número de días. Si bien no redujo el número total de días de consumo, ¿no?, los heavy drinking days, es decir, las personas seguían bebiendo, pero de alguna manera bebían menos y bebían menos fuerte. Además, hubo una disminución clara del craving en un grupo pues, que estaba recibiendo la semaglutida en este aspecto. Y si bien es un estudio pequeño, pues porque más o menos fueron como 48 personas que estuvieron este estudio, pero ya es un ensayo clínico y que pues indica que a la larga se podría hacer un estudio mayor con buenas expectativas a futuro. Luego tenemos un ensayo randomizado de una cohorte donde se vio a 227,000 personas, donde pues era bastante el grupo que se ha evaluado y se compararon periodos en que estos pacientes estaban en tratamiento con agonistas GLP-1. Esto fue ya también un estudio ya de alguna manera más observacional, donde se observó que las personas ya tenían algún antecedente de obesidad, algún problema de diabetes, y ellos ya consumían ya este tipo de GLP-1. Curiosamente, a la larga se dio cuenta de que empezaron a disminuir el consumo de alcohol algunas de estas personas que, pues, evidentemente lo hacían. Y ahí fue cuando saltó la duda y se empezó a hacer un estudio observacional y se fue de alguna manera por 8 años seguidos.
Entonces, llegó a ser bastante la población que se estudió acá, y los resultados que se utilizaron o que fueron evidentemente acá mostrados es que se vio una reducción bien marcada de hospitalizaciones por consumo de alcohol. En algunos análisis, como ven acá, la magnitud del efecto de la semaglutida y la liraglutide fueron incluso superior a medicamentos que se usan para el consumo de alcohol, como era la naltrexona. Y no se observó un aumento en intentos de suicidio, que también se evaluó en este aspecto. Incluso había señales que la semaglutide podía reducir ligeramente ese riesgo. Entonces, en este resultado, si bien fue observacional y no puede demostrar causalidad, pues sí se vio que había reducción marcada de hospitalizaciones y que estos fármacos mostraban mejores resultados que algunos medicamentos, por así decirlo, tradicionales, ¿no? Para el consumo de sustancias, sobre todo el alcohol. Finalmente, hay un metaanálisis también reciente donde hay más de 5.2 millones de sujetos, es una población bastante alta. Acá se vieron bastantes estudios y se incluyó 14 de ellos, 4 ensayos, 10 observacionales, y los fármacos, evidentemente los GLP-1, que era semaglutida, liraglutida, dulaglutida y exenatida. Acá el beneficio es particularmente marcado en pacientes con diabetes tipo 2, ya que se observó que la mayor parte, si bien había sido estudios heterogénicos, pero eran bastante amplios, todavía se observó que pacientes que sobre todo eran obesos, sobre todo eran diabéticos, ellos eran los pacientes, por así decirlo, más específicos para este tipo de medicación, que eran los agonistas GLP-1. Acá podemos ver, por ejemplo, que si bien no hubo grandes ensayos clínicos y prolongados para establecer guías a la larga, pues sí se vio que había una disminución de estos eventos relacionados al alcohol. Y en esto se vio pues que también compartía lo mismo, disminuía las hospitalizaciones, disminuía las intoxicaciones, disminuía diagnósticos nuevos y recurrentes al trastorno por consumo de alcohol. El craving también nuevamente en esto estaba disminuido, y especialmente con la semaglutida, igual que se hizo el anterior. Y había un beneficio mayor en las personas, como les digo, con obesidad o diabetes mellitus. Entonces, como que ya se perfila, ¿no?, un tipo de pacientes, ¿no?, pacientes obesos o pacientes con diabetes, consumidores de alcohol, ¿no? Probablemente podría ser que estos nuevos tipos de medicamentos funcionaran más en ellos que en otro tipo de poblaciones. Bien. Respecto a otro tipo de sustancias, vamos a hablarlo ya con no tanto fervor, por así decirlo, ¿no? Pero sí hay algunos pequeños estudios, por ejemplo, en el tabaco. Acá tenemos un ensayo clínico que fue también aleatorizado, controlado con placebo, donde se observó que la exenatida y sobre todo la liraglutida habían demostrado en modelos de animales atenuar la administración a la nicotina y reducir la ganancia de peso asociada a la abstinencia. Sobre todo lo que se hizo acá, que fueron fumadores diarios que querían dejar de fumar, que se hizo una intervención versus un comparador, y se les estuvo dando estos medicamentos semanalmente mediante una terapia estándar de cesación con parches de nicotina. Y el segundo grupo fue un grupo placebo, que fue un inyectable con parches de nicotina. ¿Y qué se observó acá, digamos, en este estudio? Pues que la abstinencia sostenida disminuía, y otro que era el aumento de peso y el craving por el consumo de tabaco también se encontraba disminuido. Las fortalezas es que era un ensayo doble ciego, era intervención semanal y hallazgo novedoso también. Pero las limitaciones parecidas a los por consumo de alcohol, que suelen ser con muestras pequeñas. También las duraciones no suelen ser más de allá de 6 u 8 semanas, y las poblaciones suelen ser muy restringidas. Y pues a la larga no todavía tenemos estudios, ¿no? ¿Qué pasaría en mediano o a largo plazo? Lo propio con ello, ¿no? Que hay otro estudio más estudios preclínicos mostraron que la liraglutina también ayudaba de alguna manera a disminuir el craving, y diseñado para mirar el peso en estos pacientes que consumían tabaco. Ya con temas de psicoestimulantes a la larga, ya no existen estudios clínicos sino preclínicos, sobre todo asociados o funcionantes en roedores, que muestran que los agonistas GLP-1 reducían la autoadministración, la restauración y el breakpoint en paradigmas de reforzamiento en estos roedores. Y si bien no hay ensayos clínicos, también son protocolos prometedores a la larga.
A día de hoy, por ejemplo, no existen ensayos clínicos, sobre todo en psicoestimulantes, pero se está tratando a la larga de poder realizarlos ellos, y hay protocolos y comentarios en revisiones que lo proponen como próximo paso. Entonces, como conclusión a ello, vamos a ser bien prácticos. Uno, que la obesidad y las adicciones comparten un circuito de recompensa alterado. Que los moduladores, en este caso los GLP-1, parecen reducir tanto el comer de manera compulsiva como el craving por sustancias. Los agonistas GLP-1 muestran un efecto consistente en reducir la intensidad del consumo y el craving, especialmente en trastornos por uso de alcohol. Que la evidencia poblacional es masiva y apunta en la misma dirección. Usuarios de GLP-1 tienen significativamente menos hospitalizaciones, recaídas y eventos graves. En el tabaco, si bien es moderado, pero también es prometedor, y en opioides y en estimulantes, también no hay ensayos preclínicos, pero también pueden justificar que a la larga se puedan realizar estos. Y como conclusión final, para decirles a todos que los GLP-1 aún hay limitaciones claras, son ensayos pequeños y evidencia temprana, y su uso se diría siendo off-label. Pero ahí está, ¿no? Ahí está el punto para poder rascar, ¿no? Y poder hacer más controles y mayor ampliación al respecto, ¿no? Hoy en día es una terapia prometedora. Recordar que en el abuso de sustancias tenemos pocas herramientas, y una de ellas podría ser esta a la larga. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, con respecto a agradecer primero a los dos ponentes que están dando todos sus conocimientos aquí basados en la literatura científica actualizada. Ahora me voy a presentar yo, que estoy como moderador y también expositor de este evento. Soy Francisco Javier Huamani Fuente, soy médico residente también del Instituto Nacional de Salud Mental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice mi pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También tengo una maestría culminada en Gerencia de los Servicios de Salud por la Universidad San Martín de Porres, y me estoy formando en terapia dialéctica conductual en Intercontext. Vamos a continuar hablando con respecto a las perspectivas emergentes del GLP-1 en la psiquiatría. Como bien ya nos han comentado los expositores previamente y nos han hablado acerca de algunos mecanismos, ¿no? Y también nos han dado pues las indicaciones exactas por las que se utiliza el GLP-1, y veamos que no está restringido solamente a la endocrinología, sino que tiene múltiples usos. En este caso, pues en nuestra especialidad, la psiquiatría. Vamos a dar la declaración de conflictos de intereses, que la presente exposición es de mi estricta responsabilidad, basada en la información actualizada y científica actual. En la agenda vamos a hacer algo breves al respecto, ¿no? Porque son las evidencias con las que nosotros contamos. Vamos a hablar un poco acerca del contexto, que es algo muy breve, respecto a la relevancia clínica que podemos encontrar al respecto, las evidencias en psiquiatría, todo lo demás que tenemos a disponibilidad actualmente en el presente, y las conclusiones. Con respecto al contexto, esto creo que ya nos ha dejado bastante claro el primer expositor, el doctor Andrés. Son fármacos desarrollados básicamente para la diabetes mellitus tipo 2 y para la obesidad, ¿no? En la obesidad incluso nos ha mostrado un paper que es muy reciente, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que ha aprobado pues este tratamiento para la obesidad, y donde ya están considerándose mucho más los aspectos de salud mental, que es algo bastante importante porque, como pueden ver, en este caso existen recaídas de los pacientes, ¿no? Vuelven a tener pues una regulación en el peso, y además mencionar que, por ejemplo, ¿no? la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad y muchas patologías con las que nosotros nos encontramos aquí en trastornos de salud mental se encuentran en una relación bidireccional, ¿no? Existe una investigación creciente al respecto de esto. Por ejemplo, podemos tener en cuenta de que los pacientes que tienen depresión y diabetes aumenta en cada uno en una relación bidireccional sus incidencias, al igual que la obesidad y los trastornos por atracones, por ejemplo los trastornos de conducta alimentaria, que pueden llegar hasta de 3% hasta un 39% de incidencias. Entonces vamos a investigar acá al respecto la literatura que tenemos a disponibilidad en humanos, y bueno, vamos a ir mencionando algunas literaturas también que se han hecho en estudios preclínicos al respecto. Posibles roles al respecto, ¿no? Que los intereses que van más allá de lo metabólico, roles en la regulación del estado del ánimo, la neuroinflamación,
sistema de recompensa que bien nos ha explicado el doctor Rodolfo hace un momento y que ya tiene implicancias y que deben ser tomadas en cuenta ya. La relevancia clínica que tiene, como he comentado, ¿no? es una importancia de evaluar la seguridad y el potencial terapéutico al respecto, ya que, como sabemos, en psiquiatría muchas veces nos quedamos sin armas al tratar a los pacientes, ¿no? Contamos con un poco arsenal terapéutico cuando tratamos a los pacientes, y ¿qué hacemos después? ¿No? Entonces es importante hacerlo esto y de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria al respecto. Vamos a empezar presentando esta cohorte retrospectiva con una base de datos llamada Trinex, que es una base de datos de 66 instituciones de los Estados Unidos, donde podemos ver aquí que se utilizó más de 10 pacientes que, bueno, se incluyeron en la cohorte de pacientes adultos mayores de 18 años con obesidad, con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, que si bien sabemos, ya nos han explicado en la ponencia previamente, que pueden ingresar pacientes también que tienen un índice de masa corporal mayor a 27 veces, que tienen alguna otra patología endocrinológica asociada, pero aquí es como se ha utilizado esta cohorte, utilizando códigos básicamente, que eso también nos hace criticar un poquito también, porque hay que ser críticos, tal como se ha dicho con respecto a los estudios, que puede traer ciertos sesgos, ¿no? Tener en cuenta también que en este tipo de pacientes se incluyeron casi en la mitad de los pacientes que tenían obesidad, pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y también hipertensión arterial. El periodo de evaluación del 2015 al 2023 y bueno, acá estamos evaluando a 4 agonistas de receptor de GLP-1. Primero la liraglutida, dos agonistas de receptor GLP-1, pero a distintas concentraciones en 2 de ellos, ¿no? La liraglutida de 1.8, la liraglutida de 3 miligramos, la semaglutida de 1 miligramo y la semaglutida de 2.4 miligramos. En este caso podemos ver aquí en los cuadros que las incidencias acumuladas de los trastornos psiquiátricos van aumentando en el tiempo. A los 6 meses, por ejemplo, de los agonistas de receptores de GLP-1 ya va a ser un 9% aproximadamente, y de los que no recibían esto eran de 4.76%, casi el doble de aumento de casos de trastornos psiquiátricos en pacientes que utilizaban GLP-1, ¿no? Que va aumentando en el tiempo casi en una relación que dobla, ¿no? al otro grupo, ¿no? Con un riesgo total de 1.98 y significativo. Ahora también un desenlace específico mayor, ¿no? Mayor riesgo para trastorno depresivo, que va con un riesgo de 2.95 veces más de los pacientes que pueden desarrollar esto, ¿no? Y de ansiedad 2 veces más, y ideación suicida también. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud y las agencias farmacéuticas entraron pues en alerta, ¿no? Y empezaron a decir, pues estos medicamentos pueden tener riesgos, incluso que pueden ser graves, ¿no? Trastornos psiquiátricos graves que incluyen la suicidabilidad. En ese sentido, vemos acá algo mucho más llamativo todavía, ¿no? Que a medida de que va aumentando la concentración de cada medicamento, de cada agonista de receptor de GLP-1, va aumentando el riesgo de hacer trastornos psiquiátricos incluso graves. Acá lo podemos ver, ¿no? Hasta 2 veces y en un seguimiento de 3 años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos seguimientos pues no son aleatorizados ni nada, eso es una cohorte que se está haciendo, ¿no? Y algo curioso, que a medida de que transcurre la edad, el riesgo va disminuyendo también. Limitaciones, los sesgos de selecciones, inherente pues a un modelo retrospectivo, como todos nosotros sabemos, y la dependencia de los códigos diagnósticos, como mencioné hace un momento. Algo que llama mucho la atención es que no hay datos de seguimiento en el IMC, que eso me parece que es algo que sesga bastante el estudio, ¿no? Y tampoco la adherencia al tratamiento. Entonces no estamos hablando de un estudio pues que tenga una alta confiabilidad tampoco, pero es un estudio en una población bastante grande. Aquí con respecto a la ansiedad, entonces, ¿por qué lo puse yo en un signo de interrogación a la ansiedad? Eso se debe a que en este otro estudio que nosotros podemos ver en esta otra cohorte, existen, a diferencia del estudio que presenté hace un momento, en esta base de datos de Taiwán, donde se utilizaron más de 10.000 personas que utilizaron los agonistas de receptor GLP-1 versus más de 40.000 personas que no lo utilizaron. A diferencia del otro estudio, la ansiedad disminuía, ¿no? La incidencia acumulada de ansiedad disminuida, y es como lo podemos ver acá, ¿no? En esta tabla, viendo la incidencia acumulada. Vemos que las líneas tanto de ansiedad como depresión
se encuentran más disminuidas, pero la de depresión no encuentra una diferencia significativa estadística y se cruzan también, ¿no? Ambas incidencias del grupo control, ¿no? Y del grupo que utilizó los agonistas receptores de GLP-1. En cambio, aquí, en la incidencia de ansiedad, sí se mantiene estable en el tiempo y es significativo, ¿no? Entonces, en este estudio sí hubo una diferencia estadística a favor de los GLP-1 para reducir la ansiedad, a diferencia de la otra corte, como estamos viendo, ¿no? Con respecto a la depresión, el cambio en las puntuaciones de las escalas de depresión en esta revisión sistemática con metaanálisis que se hizo pues, el año 2024, se incluyeron 5 ensayos controlados, aleatorizados, más una corte prospectiva, donde se incluyeron más de 2.000 participantes. En este caso, como nosotros podemos ver aquí en el forest plot, vemos que sí tiene un resultado pues, en la diferencia de medias estandarizadas, pues, que disminuye la depresión, las escalas van disminuyendo a lo largo del tiempo con los agonistas de receptor de GLP-1, ¿no? No significa que haya un efecto antidepresivo potente según este metaanálisis, que si bien sabemos tiene poca cantidad de ensayos, pero que sí hay una reducción ligera y que podría llegar a ser significativa, ¿no? En este sentido, vemos también que se comparó la exenatida y la liraglutida. Sabemos que la exenatida es una molécula ya que no se está usando mucho, pero la liraglutida sí, y la tenemos aquí en el país, ¿no? Y vemos que la liraglutida sí también tiene un resultado significativo para reducir síntomas depresivos aquí. Entonces podemos ver que los hallazgos en general son controvertidos también a pesar de que brinda esto, ¿no? Este tipo de resultados, el metaanálisis. Y hay una mejoría de los síntomas depresivos, ¿no? Como consecuencia de la mejora de los síntomas de la diabetes. Hay que tenerlo esto en cuenta porque sabemos que a medida de que va mejorando la diabetes, por ejemplo, podría mejorar los síntomas depresivos o viceversa también, y esto podría traer pues, cierto sesgo al estudio, ¿no? También se postulan pues, ciertos mecanismos a este nivel, ¿no? Mecanismos reduciendo las citocinas proinflamatorias que podrían disminuir una hiperactivación a nivel hipotalámico, pituitario, adrenal y también promoviendo una neurogénesis a nivel hipocampal, que esto podría mejorar pues, los síntomas depresivos en general. Esa es la hipótesis que se maneja con respecto a estos estudios. Con respecto a otro estudio que se hizo, pues una emulación de ensayo objetivo con datos de Medicare de Estados Unidos, que son datos pues que… Con respecto a datos de Medicare, ¿no? Que son datos una base de datos que tenemos en pacientes especialmente geriátricos, ¿no? Con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, donde se hizo una intervención de los agonistas de GLP-1, de los receptores, y se compararon, ¿no? Versus los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 y las gliptinas también, como hace un momento el colega nos estaba explicando. Y aquí también se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de GLP-1, pero solamente versus las gliptinas, ¿no? Que también hay que tenerlo pues, en cuenta, pero hay que saber que esto también tiene algunos sesgos, ¿no? Como pacientes que no tuvieron seguimiento tampoco ni adherencia, no se sabían el seguimiento, es que tenían una adherencia al tratamiento y que era una simulación de ensayo, ¿no? Ahora, hablar acerca de la ideación suicida, como comenté, esa es un tema pues, importante, porque a nosotros nos para las orejas un poco, ¿no? Cuando los pacientes van teniendo pues, estas complicaciones, y más si es que están saliendo estudios al respecto con fármacos que se van utilizando en el sentido pues, de endocrinología, diabetes mellitus tipo 2, que son enfermedades de interés público, ¿no? Entonces aquí se hizo este metaanálisis en el año 2025, una revisión sistemática donde se incluyeron 11 estudios de Estados Unidos, China, España, Italia, Arabia Saudita, Líbano. Vemos que hay estudios pues, de varios continentes, ¿no? Europa, Asia, también de acá de América, donde no hay una diferencia, pues no hay un riesgo de suicidabilidad al final en la data que vamos encontrando y no se mostró pues una diferencia significativa respecto a esto, ¿no? Sin embargo, también hay que criticar un poquito lo que pueda estar pasando con el estudio porque hay una heterogeneidad sustancial que sugiere una precaución porque llega a ser hasta de un 98%, una alta variabilidad que hay entre los distintos estudios que se analizaron, porque pueden ver acá ustedes
las poblaciones que se utilizaron pueden llegar a ser desde 300 hasta 600, más de 600.000 pacientes. O sea, hay bastante variabilidad entre los estudios, ¿no? Entonces, siempre tomarlo con pinzas. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a una revisión sistemática y metaanálisis de este año, que es del año 2025 reciente, donde se analizaron pues 80 ensayos clínicos aleatorizados incluidos, con una población bastante alta, más de 100.000 pacientes, y vemos acá pues que esto tiene un estudio con bastante potencia, ¿no? La edad media de pacientes, 60 años, mujeres 40%, hombres 59%, y que utilizaron una población de adultos con sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus tipo 2. También se incluyeron pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y a tener en cuenta que los hallazgos no cambiaron cuando se retiraron del análisis a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. En este sentido, el tratamiento con GLP-1 no se asoció con una diferencia significativa en el riesgo de eventos adversos psiquiátricos graves. Acá, como pusieron los eventos psiquiátricos graves, los incluyeron como depresión mayor, suicidabilidad y psicosis, ¿no? Entonces, no se asoció con una diferencia significativa para estos eventos psiquiátricos graves, y tampoco los no graves. Los no graves acá los pusieron como insomnio y ansiedad. Y tampoco cambio en los síntomas depresivos, ¿no? Vemos acá el tamaño del efecto bastante bajo y con un P que no es significativo, ¿no? Y también cambios en la cognición global, tampoco. Aunque nos va ya dando ciertas luces respecto a lo que podría ser en un futuro esto, porque sí existen estudios ya preclínicos con respecto a roedores y también in vitro, que van viendo que histopatológicamente incluso van disminuyendo en un 50% las placas beta-amiloide en roedores, por ejemplo, ¿no? Y que van disminuyendo también las citocinas, interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa en roedores con enfermedad de Parkinson y también esclerosis múltiple. Entonces, nos puede dar cierto ya interés de estudio a futuro esto, ¿no? Y bueno, lo que sí salió significativo en este gran metaanálisis es una mejora en la calidad de vida relacionada a la salud mental, mejor calidad de vida relacionada a la salud física, a la diabetes y relacionada al peso también, comparándolo con placebo. Algo también muy interesante que podemos ver en este estudio es que se incluye también a los trastornos de la conducta alimentaria, y que es algo que nosotros conocemos también neurobiológicamente, comparte muchas características con los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Y aquí vemos que el tratamiento de los agonistas de receptor de GLP-1 se asoció con mejoras en la restricción alimentaria y en la conducta alimentaria emocional, ¿no? Con tamaños del efecto que son entre pequeños a moderados. Vamos a pasar entonces a analizar un poco esto con algunos otros estudios que hemos podido encontrar, revisar la literatura actualizada, y es respecto a esta revisión sistemática y metaanálisis de este año también, 2025, donde se incluyeron 182 pacientes de 5 estudios realizados en Ucrania, Italia y 3 de Estados Unidos, donde podemos ver que los agonistas evaluados fueron justamente los 3 agonistas con los que nosotros contamos acá en el país, que son la liraglutida, dulaglutida y semaglutida. En este sentido, y para generalizar un poco casi todas las investigaciones que se hacen a nivel de los agonistas de receptor de GLP-1 y trastornos psiquiátricos, tener en cuenta que casi todos los resultados que nosotros vemos en el sentido psiquiátrico son de carácter secundario, ¿no? Porque no se evalúa netamente una población que tiene solamente el diagnóstico de psiquiatría, sino que se incluyen estos ya de manera secundaria, y de manera primaria pues se incluyen a pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, o que tienen también el diagnóstico de obesidad, y en estos cuáles son los outcomes que se ven, si es que va a haber una pérdida de peso, cambio en el IMC, en la circunferencia abdominal, y se compara, en este caso los comparadores, placebo, otros fármacos, dieta, intervenciones también en el estilo de vida, como lo explicó el colega previamente, ¿no? En este sentido, se vio que hubo una mayor pérdida de peso con dulaglutida y semaglutida que con liraglutida. Esto podría deberse, y se habla también en la discusión, a que estos dos fármacos justamente no se utilizan de manera diaria. Como el colega ha comentado, se utilizan de manera semanal, a diferencia de la liraglutida, que se utiliza de manera diaria, y que esto puede haber hecho que cambie un poco la adherencia
probablemente de los pacientes, y con otros temas más relacionados, ¿no? Los pacientes con obesidad y sobrepeso fueron tratados por más de 12 semanas y presentaron una mejoría significativa en la pérdida de peso. Pérdida de peso que llegó a ser hasta de 3.81 kilos, con una diferencia significativa estadística, menos de 1.48 del IMC y de circunferencia de cintura de 3.14 centímetros. Y acá podemos ver en el forest plot cómo van cambiando también las puntuaciones en el Binge Eating Scale, que es una escala por atracones, hasta en 8.14 y con una diferencia significativa, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta porque quiere decir que estos fármacos están funcionando en la literatura actual, ¿no? Asimismo, como se ha comentado, no son fármacos que están aprobados FDA, pero tienen funciones a este nivel, ¿no? Y vamos viendo que esto puede manejarse hasta, lo del FDA tiene implicaciones, pues ya que son de tipo políticas y podríamos hablar mucho más, pero tenemos pocos fármacos aprobados FDA para los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Dislexanfetamina para el trastorno por atracones, para bulimia, la fluoxetina, entonces a tomar en cuenta esto para investigaciones futuras. Los mecanismos neurobiológicos relevantes, bueno, como les comenté, asociado pues bastante a lo que es el sistema de recompensa, también los polimorfismos que puede tener a nivel de receptores glucocorticoides, el eje hipotálamo pituitario adrenal, transportadores de serotonina, entre otros. Y de todas maneras mencionar las limitaciones, ¿no? Pocos estudios, una potencia baja, ¿no? Al tener poca cantidad de pacientes, un sesgo que puede ser de riesgo moderado o alto, y que, bueno, otros trastornos de conducta alimentaria no fueron incluidos, más que todo el trastorno por atracones. Hablar acerca también de lo que es el espectro, ¿no? El espectro esquizofrénico, y con respecto a la mitigación de eventos adversos por psicotrópicos. Sabemos pues que varios de nuestros medicamentos que utilizamos tienen implicancias metabólicas, ¿no? Aumento de peso, podrían llegar pues a la larga esto también a determinar que pacientes tengan diabetes mellitus tipo 2 y otros trastornos de tipo metabólico. Entonces, en esta revisión sistemática donde no se pudo hacer un metaanálisis, ¿no? Determinaron de que hay una reducción, sí, hasta en 1.2 de glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada también que baja en un 0.6% en pacientes, y el IMC también que baja de 1.4 a 1.8 y mejoras en el perfil lipídico, ¿no? Entonces, hay una eficacia consistente de los agonistas de receptores de GLP-1 que reducen el peso en pacientes que utilizan psicotrópicos, ¿no? Que han estado utilizando los medicamentos dados aquí especialmente, y la mayor parte de estudios se refieren a esquizofrenia, netamente, ¿no? Entonces vamos ya teniendo también que estos fármacos pueden presentarse como una alternativa también. Con respecto a la esquizofrenia, justamente tratada con antipsicóticos y los receptores, podemos ver que hay efectos, ¿no? Que es eficaz, seguro para el control de peso, para disminuir el índice de masa corporal y para mejorar pues, un perfil metabólico, ¿no? Ahora, podríamos nosotros tener estrategias en este sentido, ¿no? Ya que, como bien comentó el colega hace un momento, los GLP-1 no solamente tienen implicancias a nivel de diabetes o a nivel de obesidad, también son cardioprotectores, y es como acá se puede ver en pacientes que utilizaron medicamentos antipsicóticos, ¿no? Para la esquizofrenia disminuyeron la presión arterial también, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica, y con efectos clínicamente significativos, estadísticamente significativos también. Y bueno, ya para ir acabando, pasar a la ronda de preguntas. Vamos a mostrar esto, que es un estudio también que tiene una población muy baja, ¿no? Pero donde se comparó semaglutida más metformina versus metformina sola en diabetes mellitus tipo 2 y un aumento de peso por antipsicóticos. Vemos que la combinación metformina más semaglutida, que es un agonista GLP-1 con el que contamos actualmente en Perú, tiene pues una pérdida de peso mayor, casi el doble que la monoterapia con metformina, el IMC también casi el doble, y disminuye más la hemoglobina glicosilada en el seguimiento, ¿no? No es un estudio pues, que sea que tenga una alta potencia, un poder adecuado, pero ya nos va dando pues, mayor interés en este tipo de fármacos, ¿no? Ya como conclusiones, para pasar a la ronda, la evidencia sobre los efectos neuropsiquiátricos de los agonistas de receptores GLP-1 sigue siendo limitada y todavía es preliminar,
¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos hacer todavía algunas conclusiones que sean pues consistentes, pero ya tenemos estas evidencias y ya estudios que se han hecho. Los beneficios metabólicos son consistentes a este nivel, pero los efectos sobre los síntomas psiquiátricos no son concluyentes, aunque ya se están vislumbrando. Existen señales iniciales de posibles beneficios en trastornos de la conducta alimentaria, especialmente los trastornos por atracones. La heterogeneidad metodológica y los periodos cortos de seguimiento limitan la interpretación y la seguridad a largo plazo. Se requieren estudios más robustos, con poblaciones representativas y seguimiento extendido para clarificar los riesgos, los beneficios y los mecanismos. Con esto vamos a dar por culminado las exposiciones con respecto a este tema y vamos a dar pase a la ronda de preguntas, no sin antes volver a agradecer a los dos ponentes para que al final podamos entregar los certificados, pero permítame por favor unas palabras de decir que son dos personas a las que yo estimo mucho, no solamente como colegas, sino como seres humanos. Con uno de ellos incluso hice el internado, con el otro estoy haciendo la residencia actualmente y me siento honrado de estar al lado de ellos. Pasemos por favor. Siéntense, doctores. Si es que hay alguna pregunta o algún comentario sobre este novedoso tema. Javier, gracias por la exposición. Es un tema bien interesante, doctor. En un último lanzamiento del tirzepatide, acá, hablaba uno de estos doctores que vienen a presentar el producto y demás, y dijo algo que a mí me dejó pensativo, ¿no? Dijo algo como, le preguntó otro doctor endocrinólogo de acá, ¿este medicamento cuándo lo vamos a dejar de utilizar? Lo que le respondió es que la idea que tienen es de que sea al final como aspirina, torvastatina, metformina de uso crónico, ¿no? Entonces, hasta el momento, y de lo que converso con otros colegas ya mayores en tratamiento, sobre todo de conducta alimentaria, tienden a llegar a un peso determinado, luego pasan a topiramato, fentermina, bupropión, naltrexona. Pero quiero saber cómo lo ve, doctor. Sí, gracias por la pregunta. Y es una pregunta muy frecuente en general, porque el mismo paciente le dice, ya doctor, vamos a iniciar X medicamento, ¿no? ¿Por cuánto tiempo lo voy a usar? Pero si partimos desde la definición de obesidad como enfermedad crónica, se tiene que ver tal cual la hipertensión, la diabetes y demás. Ahora, hay que saber de que tanto diabetes como hipertensión pueden llegar a remisión en algún momento, ¿no? O sea, por remisión, ojo, no es cura, y es importante dejarlo claro, ¿bien? Remisión es el no usar medicamentos, en este caso farmacológicos, para el control de la enfermedad de Crohn, ¿no? Ahora, yo te voy a ser bien claro, hay muchos pacientes que entran en remisión de obesidad, pero son muy pocos, ¿bien? O sea, finalmente la gran mayoría depende de los fármacos, ¿no? Y ahí viene también, ya, pero doctor, no voy a usar toda la vida, peor si usan el diario, ¿no? Todos los días en cada uno. Es por eso que de una manera u otra el de uso semanal es más adherente y hace que al final pues, pueda darse a largo plazo. La idea, yo como siempre lo menciono, es que podamos trabajar mucho en el estilo de vida. La prevención, sobre todo, lo decía, trabajar mucho en los niños, inclusive. O sea, ahorita, la vez pasada, vi en consulta a un niño con triglicéridos en 400, ¿qué es eso? O sea, no puede ser. O sea, es un golpe duro que lamentablemente si nosotros, la generación de ahora, no educamos a nuestros hijos, eso nos va a ganar. Pero sí, la respuesta sería que sería a largo plazo. No hay un tiempo específico. Hay que saber de que los estudios, inclusive con semaglutida, son a 5 años, ¿bien? Así que hay que ir. El tratamiento igual es individualizado de todas maneras. Si es que hay alguna otra persona, agradecerle al doctor por la respuesta que ha dado, que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta al respecto. Una doctora que está al fondo, por favor. Gracias. Una consulta quizás para los ponentes, saber una respuesta tal vez entre todos, ¿no? Para la indicación del GLP-1 en obesidad, por ejemplo, ¿solo estaría indicada en fenotipo de hambre emocional?
en cuanto a un paciente con un trastorno psiquiátrico sin comorbilidad como hipertensión o diabetes. Y la otra, quizás si nos podría encontrar alguno que ha tenido alguna experiencia exitosa de algún paciente que ha tenido quizás algún diagnóstico de ansiedad o depresión con GLP-1 por quizás un motivo distinto, que haya pues decaído en los niveles de monitoreo en cuanto al tema del ánimo, o sea, me refiero a que mejore, ¿no? Y ¿qué otro parámetro podría hacer yo de seguimiento, además de las medidas antropométricas convencionales, para no solo ver el tema de la mejoría de peso, sino también la parte de la mejora emocional? Gracias. Comienzo yo para responder quizás las preguntas. Con respecto a la indicación que tienen los agonistas de receptores de GLP-1, hay que recordar que no son indicaciones que cuenten con aprobación todavía actualmente, no tiene una aprobación FDA o algo que podamos utilizar como, digamos, los antidepresivos que normalmente conocemos, o fluoxetina, por ejemplo, para la bulimia. No es así para un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene riesgo cardiometabólico, tiene diabetes mellitus, obesidad, enzima esteatosis hepática, que vienen siendo indicaciones de los GLP-1, de los agonistas o de los receptores de GLP-1, que tienen una comorbilidad psiquiátrica, se puede utilizar, pero siempre evaluando, y como nosotros sabemos en el caso de la psiquiatría es individualizar cada caso, viendo la eficacia que pueda tener, la tolerabilidad y los riesgos, ¿no? Si sabemos que es un paciente, y ahí para ver otras herramientas, no solamente las antropométricas, o ver pues, las funciones que nosotros podamos tomar en el paciente, funciones vitales. Si es que es un paciente que tiene riesgo de suicidabilidad, que tiene depresión, hay que tener de todas maneras pues, cierto cuidado y hacer escalas de seguimiento o un seguimiento más continuo, como se vienen haciendo incluso en los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Seguimientos a los pacientes por llamada telefónica, pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, y que hay alta comorbilidad con las trastornos por atracones, hay que hacer pues, más seguimiento, coaching telefónico. Entonces hay distintas herramientas que nosotros podemos utilizar y no solamente las que se conocen de la especialidad. Ahora, solo una manera más breve, ¿no? Como dirían los estudios, o sea, el paciente, por ejemplo, estereotipos, como decían, es paciente obeso, con diabetes, que tenga alguna comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, en el tema del consumo y el abuso y consumo de alcohol. O sea, en este tipo de trastornos, ¿no? Se ha hecho mayor respuesta y están los estudios en este tipo de pacientes. O sea, que haya un componente psiquiátrico, un componente metabólico, donde pues, evidentemente estas moléculas van a tener un efecto arrollador frente a otro tipo de terapias. Eso es más que nada. Para redondear la idea, actualmente tenemos diferentes medicamentos para el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Fentermina, naltrexona, propio, GLP-1, Foreo, Listat, que aquí no pisa mucho. Pero te pongo un ejemplo, que un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, pensar en darle fentermina, lo termina ahí de que el paciente se complique, no se va a desregular terrible. Y yo le he visto, hay colegas endocrinos, ¿no? Que no ven todo el contexto, ¡pum!, fentermina 37.5 y el paciente se desregula horrible. Entonces, en esos casos, por ejemplo, un GLP-1 va bastante bien porque puede que no tenga un impacto negativo sobre la regulación del paciente, por ejemplo, ¿no? Y es importante sí consultar, y por eso que también me parece muy interesante que estemos tocando estos temas, porque ustedes como psiquiatras a veces yo los derivo a los pacientes para que den ustedes la luz verde. El paciente puede usar un fármaco extra. Por ejemplo, en hambre emocional, en teoría, el fenotipo de hambre emocional va muy bien con la persona propio, pero a veces el paciente ya viene tomando otros antidepresivos. Entonces, vamos a quitar la fluoxetina, vamos a combinar la persona propio y fluoxetina. Si toma 2 fluoxetinas, en realidad vamos a bajarlo de una dosis. Eso yo no lo sé. No me conceptualista, evidentemente. Entonces ahí va la interconsulta. ¿Qué otros parámetros podemos chequear aparte de bajo peso? El tema, igual, ¿no? Glucosa, colesterol, triglicéridos. El tema de marcadores como para ver el FI4, hemograma, TGP, TGO, pareja abdominal. Ahora. Gracias, doctor. Gracias también por ya en ganas de tiempo para entregar también los certificados a los colegas.